Vamos a hablar el día de hoy de la diferencia de potencial eléctrico. Nos referimos principalmente como diferencia a prácticamente el cambio que puede existir entre el potencial eléctrico entre un punto y otro, ¿no? Para considerar un análisis respectivo, nosotros debemos también dar la posibilidad de analizar la diferencia del potencial eléctrico. ¿A qué nos referimos principalmente cuando hablamos diferencias de potencial eléctrico? Es prácticamente el trabajo que se necesita para realizar o para llevar, transportar, podríamos también decirlo, una carga de prueba desde un punto hacia otro punto. ¿Qué más? Necesitamos también identificar que para la diferencia de potencial eléctrico existe un mismo campo eléctrico y este campo eléctrico generalmente tiene características similares. Es por eso que nos facilita un análisis diferenciado en este punto. La ecuación va a cambiar en este sentido, que refiere prácticamente la diferencia del potencial, es decir, la diferencia del potencial en el punto B menos el potencial en el punto A, que va a estar referido o identificado como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba desde el punto A hasta el punto B. Estos subíndices son muy importantes. Y finalmente la carga de prueba, ¿no? Habíamos indicado para el potencial tenemos la constante K por la carga entre la distancia. Acá tenemos una relación entre potenciales desde B hasta A. Y eso es lo que principalmente debemos identificar de aquí en adelante. ¿Qué observamos en el gráfico? Tenemos prácticamente un punto A y un punto B, ¿no? Me pide nuevamente la diferencia de potencial entre el punto B hasta el punto A. Acá tengo una distancia de separación entre la carga de prueba hacia el punto B y lo mismo entre la carga de prueba hacia el punto A. Son distancias diferentes si ustedes observan, pero la carga que se va a transportar, o sea, la carga de prueba, es prácticamente la misma. Entonces, lo que yo voy a hacer es relacionar, y es por eso que puedo utilizar la diferencia de potencial eléctrico respecto a estos dos puntos. La diferencia del potencial se simboliza, dice, con delta V. Este triángulo nosotros sabemos que es prácticamente delta, que significa variación, que también es llamada voltaje, dice, tensión o simplemente potencia. Nosotros también lo hemos identificado como voltaje de acuerdo a su unidad, ¿no? Tenemos algunas unidades de referencia. El trabajo en joules, habíamos dicho, la carga es en coulomb y el voltaje o el potencial eléctrico en voltios, ¿no? En el sistema CGS tenemos el trabajo en ergios, la carga en stat coulomb y el potencial eléctrico en stat voltios, ¿no? Que es de algo que vamos a trabajar constantemente. Les decía, por la situación de nuestros aparatos electrónicos que tienen unidades un poco menores en nuestra condición, entonces el sistema CGS va a ser fundamental. Las equivalencias que podemos citar acá, tenemos prácticamente un stat voltio que es 3 por 10 a la 2 voltios, un coulomb que es 3 por 10 a la 9 stat coulomb y un joule que es 10 a la 7 ergios, ¿no? Tenemos entonces estos parámetros. Vamos a lo siguiente. Las formas de obtener voltajes, habíamos dicho, ¿no? Existen varias condiciones que se mantienen en los diferentes países y en los diferentes lugares donde nosotros podemos obtener energía eléctrica. Son los 110 voltios y los 220 voltios. Vamos a explicar un poquito qué significa estos puntos. Para el primero dice que un coulomb de carga se traslada desde un punto A hasta un punto B
el campo eléctrico que se realiza de trabajo es aproximadamente 110 joules. Esa es la relación que nos está dando con 110 voltios. En cambio, para 220 voltios, dice, para que un coul de carga se traslade desde un punto A hasta un punto B, el campo eléctrico que se realiza genera un trabajo de 220 voltios. Cuando hablo del punto A hacia el punto B, estoy hablando de los extremos, ¿no? En los extremos internos en la cajita que observamos allí para el toma de corrientes. Entonces, nos da un trabajo mínimo de 110 joules y en el otro 220 joules. Esta es la forma más básica que podemos comprender. Entonces, de acuerdo a este tipo de energía, porque el trabajo es fuerza por distancia, habíamos dicho, podemos generar también un movimiento o generar también el uso de algún otro aparato electrónico. Vayamos al siguiente punto. La diferencia del potencial eléctrico, ¿no? El potencial eléctrico tiene tomas, dice. Las tomas de 110 voltios se denominan tomas de luz. Y las tomas de 220 voltios se denominan tomas de fuerza. Entonces, de allí podemos definir que una es aparentemente con mayor rendimiento que la otra, ¿no? De allí viene de las tomas de luz. Entonces 110 voltios es obviamente menor a 220 voltios, ya lo habíamos dicho por la capacidad del trabajo. El trabajo entre A y B puede ser positivo, negativo o nulo, de acuerdo a que el potencial de llegada sea mayor al potencial de partida. Entonces, en este caso, el trabajo es positivo. Potencial de llegada mayor al potencial de partida, ¿no? El potencial de llegada sea menor que el potencial de partida. Entonces, potencial de B es menor a potencial A, por lo tanto, un trabajo negativo. Y el potencial de llegada sea igual al potencial de partida, específicamente en condiciones de utilización de instrumentos electrónicos muy potentes, ¿no? El potencial de B va a ser igual al potencial de A, por lo tanto el trabajo es nulo. Entonces nos está pidiendo prácticamente en el ejercicio número 1, de acuerdo a que se conoce, dice que se ha ejecutado 10 joules, y joules es unidad de trabajo, sobre un mol de protones, para trasladar de un punto A hasta un punto B. ¿Cuánto es el potencial en diferencia en voltios y en voltios? Lo que primeramente voy a hacer yo acá es prácticamente colocar los datos, ¿no? Acá tengo algunos datos específicos y voy a colocar unos factores. Dentro de los datos tengo el trabajo, que es aproximadamente, dice, 10 joules. 10 joules de trabajo, y dice que prácticamente la carga inicial es un mol de protones. Un mol de protones, carga positiva, por lo tanto. Me está pidiendo hallar la diferencia del potencial del punto B hacia el punto A. Esto es lo que desconozco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primeramente? Tengo acá mis ecuaciones, lo hemos indicado. La diferencia de potencial me pide el trabajo entre A y B y el valor de la carga. Entonces, lo que necesito hallar inicialmente es el valor de la carga. ¿Qué voy a utilizar entonces en esta condición? El dato que me indica, ¿no? Un mol de protones. Yo en química conocía la condición prácticamente que un mol equivale a una cierta cantidad de protones, electrones y en algún caso también neutrones, dependiendo la procedencia de este material o de este elemento que quiero analizar. Sin embargo, hay una constante que vamos a tener como referencia. Es prácticamente la condición de un protón, ¿no?
Un protón tiene aproximadamente, habíamos dicho como constante, 1.6 por 10 menos 19. Esta va a ser mi relación entonces. Acá tengo unidad de carga, por lo tanto voy a empezar con los factores de conversión, ¿no? Empiezo con el dato. Dice 1 mol de protones. Yo sé que 1 mol de protones tiene aproximadamente, esto es por número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23 protones. No es poco, ¿no? Y yo sé que un protón tiene aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 19 cool. De donde voy a sacar el valor prácticamente. Tengo mol de protones, un protón, y me va a dar el valor de un mol de protones en Coulomb. ¿Cuánto me sale, por favor? ¿Cuánto sale? Fracción 1 por 6.023 por 10 a la 23. Debería colocar esto en paréntesis. Así. Y le multiplico por 1.6, otra vez paréntesis, 1.6 por 10 a la menos 19. Cierro paréntesis entre 1. ¿Cuánto le sale? 66.368. Vamos a colocar ese valor, entonces 96.368. Tenemos este valor inicial del trabajo. Tengo el valor prácticamente de la carga y puedo relacionar esta diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Con este potencial vamos a poder identificar también lo siguiente, ¿no? Ya. Seguimos. Voy a utilizar entonces para el potencial eléctrico, para la diferencia del potencial eléctrico. Listo, tenemos allí entonces. Voy a reemplazar en esta ecuación, habíamos dicho, diferencia del potencial eléctrico. Vamos a arreglar esto. Ahora sí, diferencia de potencial eléctrico va a ser igual al trabajo. El trabajo en este caso es prácticamente 10 joules. 10 joules dividido entre la carga. Y la carga es 96.368 coulombs. La diferencia del potencial, por lo tanto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me saldrá, por favor? A ver, vamos a mi calculadora nuevamente. Estoy en división. 10
entre 96.368. ¿Cuánto podríamos colocar? ¿No? 1.038 por 10 a la menos 4. La unidad Joule sobre Coul es voltios, ¿no? Tenemos esa unidad entonces. La diferencia de potencial me da ese valor, 1.038 por 10 a la menos 4 voltios. Ya estaría acá con voltios y me dice en stat voltios también. Poder interpretar el resultado final. Voy a convertir entonces. Yo sé mi dato es 1.038 por 10 a la menos 4 voltios. Debo hacer el factor de conversión. Y sabemos que 3 por 10 a la 2 voltios equivalen a un stat voltio. Por lo tanto, yo voy a poder acá eliminar. A ver. Voltio con voltio y me da el resultado en stat voltios. A ver. Sí, a mí también me sale 3.46 por 10 a la menos 7. A ver, verifiquen por favor. Sí, profe, a mí también me sale 3.46 por 10 a la menos 7. Ya. No fue un problema de la calculadora, sí está bien ese resultado. Ya, estamos bien. Entonces, no se olviden de esa situación de relación. 3.46 por 10 a la menos 7 stat Q. Siempre la relación entre el sistema internacional y el sistema CGS es menor, porque el mayor acercamiento en el sistema internacional que tenemos es de 1 metro, equivale a 100 centímetros, o sea, es aproximadamente 100 veces más pequeño, ¿no? Y tomamos en cuenta esa condición también para los demás factores y valores. La unidad es referencial y tenemos también, entonces acá nos está dando las diferencias en cada uno de los puntos. Ya habíamos citado en las diapositivas anteriores que debemos tomar en cuenta también los signos de cada uno de estos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Nos dice la diferencia de potencial entre B y A es de positivo 20 voltios. Entonces, esa va a ser nuestra primera relación. La diferencia del potencial, dice, entre B y A, entonces yo voy a colocar como dato diferencia entre potencial B y A son más 20 voltios. Listo. El signo es positivo. ¿Qué más dice? ¿Cuál será el trabajo necesario para llevar la carga de 0.4 microcoul? Entonces tenemos una carga de prueba acá. La carga de prueba es prácticamente 0.4 microcoulombs. Listo. En el inciso A. El inciso A me dice el trabajo entre A y B. A con relación a B. Entonces. Y en el inciso B me pide el mismo trabajo con relación de B al punto A. Valores desconocidos. ¿Qué voy a hacer inicialmente? Voy a observar mis datos. Acá tengo microcoul y aquí tengo voltios. Entonces, esto tendría que estar en coul. ¿Qué voy a hacer? Un factor de conversión. Voy a convertir prácticamente de microcoul a coul, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sabemos en este aspecto? Que prácticamente 1 por 10 a la 6 microcoul hacen un coul. ¿De dónde voy a poder eliminar estos valores? A ver. ¿Cuánto me saldrá? 0.4 por 1 y abajo tenemos 1 por 10 a la 6. ¿Cuánto le sale?
A ver, 4 por 10 a la menos 7. ya. 4 por 10 a la menos 7, entonces. Cubo. Ya tengo el valor de la carga. Entonces, con esto puedo empezar para poder desarrollar y completar aspectos. Entonces, fíjense, voy a hacer el inciso A. Voy a colocar acá para el inciso A. Voy a utilizar este acuario. ¿Qué me dice? La diferencia del potencial entre B y A va a ser igual al trabajo entre A y B sobre la carga de prueba en este caso. Pero como yo quiero hacer entre A y B, voy a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La diferencia del potencial entre A y B va a ser igual a prácticamente la condición de relación. A ver, despejo acá. Despejando voy a colocar. Entonces tengo que prácticamente esta carga va a pasar a multiplicar. Lo voy a colocar acá. Y la diferencia del trabajo A y B va a quedar ahí solita, ¿no? Y finalmente voy a reemplazar datos girando esta ecuación. La carga es acá 4 por 10 a la menos 7 coul, que está multiplicado entre la diferencia de potencial, que es dato 20 voltios. ¿Cuánto me sale el trabajo AB? A ver, vamos a la calculadora, estamos con paréntesis 4 por 10 a la menos 7 por 20. ¿Cuánto le sale? 8. Joules, ¿no? A ver, recordemos acá, estamos con coul y voltios es joule sobre coul, de donde eliminamos coul y coul. Ya tengo la diferencia del trabajo entre A y B. Voy a buscar ahora el inciso B. El inciso B me dice lo siguiente: el cálculo del trabajo de B a A, ¿no? Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar la inversa. Entonces, el potencial entre A menos B, y va a ser el trabajo de B a A sobre la carga. ¿Qué voy a despejar entonces? A ver, fíjense. Vamos a despejar esta carga que va a pasar a multiplicar. Q sub 0 o carga de prueba va a ser igual a BA menos potencial de B igual al trabajo de B con relación a. ¿Qué identifico acá? Como existe un sistema de relación, puedo determinar principalmente que la diferencia del potencial entre A y B va a tener una relación prácticamente con la diferencia del potencial que nos ha dado de B a A. Si este es positivo, este tendría que ser la inversa.
O sea, la diferencia del potencial de A hacia B tendría que ser menos 20 voltios por esta relación de equilibrio y por condición inversa, de donde ya voy a tener prácticamente todo. Fíjense, diferencia del trabajo de A y B va a ser la carga inicial entre la diferencia del potencial entre A y B. Reemplazo los valores. La carga era prácticamente 4 por 10 a la menos 7 Joule multiplicado por menos 20 voltios. ¿Cuánto me saldría este valor? Quiero comprobar en mi calculadora, coloco acá. Sería 4 por 10 a la menos 7 por menos 20. ¿Cuánto sale? Negativo 8 por 10 a la menos 6. Ya. Igualmente en unidades de Coulomb, ¿no? Tenemos entonces esos dos valores hallados e identificados de acuerdo a la condición. Acá que tenemos que tomar en cuenta nuevamente que prácticamente la relación de diferencias de potencial está relacionado, si de BA es positivo en relación de voltaje, de A a B es la inversa, negativo. Es como uno de ida positivo y el otro de vuelta negativo. Y tendría sentido, ¿no? En la condición de asimilación energética, por el hecho de que uno es una carga positiva y el otro una carga negativa, para poder relacionar entre una y la otra placa, si es que existiría esa condición. No nos olvidemos también que en un toma corriente siempre existe un positivo y un negativo, un cable positivo y un negativo. Entonces acá tenemos esa relación también, positivo, vuelvo a decirles, y negativo, ¿no?